Después de despedirnos de mi esposa en el aeropuerto, mi hijo y yo volvíamos a casa cuando él dijo algo que me heló la sangre. Desde la mañana había notado que Alan estaba pensativo y poco comunicativo. Cuando le pregunté qué había pasado, él dijo en voz baja: «Papá, ¿podemos pasar la noche en otro lugar? Vi algo. Vi lo que mamá estaba haciendo». Al escuchar lo que mi hijo me contó, detuve el carro de inmediato y le dije: «Cuando mamá llame, vas a decir que papá está en el hospital. No le cuentes esto a nadie más». Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta ese momento. Como una mañana que parecía completamente normal se convirtió en la peor de mi vida. Todo comenzó temprano ese jueves. Me desperté a las 6 como siempre. Fernanda ya estaba levantada, cosa rara porque ella odia madrugar. La encontré en el baño arreglándose con un cuidado que no veía hace meses. Llevaba puesto ese vestido gris que solo usaba para ocasiones especiales. Se había maquillado más de lo normal. Cuando le pregunté si tenía alguna reunión importante además del viaje, me dijo que sí, que eran clientes muy exigentes y necesitaba causar buena impresión. Acepté su explicación sin dudar. ¿Por qué iba a dudar? Llevábamos 23 años casados. Teníamos una vida construida juntos, un hijo maravilloso, una rutina que funcionaba. La confianza era la base de todo. O eso creía yo. Bajé a preparar café. Fernanda llegó a la cocina 5 minutos después, arrastrando su maleta. Estaba nerviosa. Se le notaba en cómo movía las manos, en cómo revisaba su teléfono cada 30 segundos, en cómo miraba el reloj de la pared una y otra vez. Le pregunté si quería desayunar algo. Me dijo que no, que solo café, que tenía el estómago revuelto por los nervios del viaje. Tomó la taza y la bebió de pie, rápido, sin saborearla. Fernanda siempre disfrutaba su café despacio, sentada, conversando conmigo sobre los planes del día. Pero esa mañana todo era prisa. Me pidió que despertara a Alan temprano. Dijo que necesitaba que saliéramos de casa antes de las 8:30. Su vuelo era a las 11. Le dije que teníamos tiempo de sobra, que el aeropuerto estaba a solo 40 minutos. Ella insistió. Dijo que prefería estar allá con tiempo, que odiaba las prisas de último momento. Subí a despertar a Alan. Abrí la puerta de su habitación despacio y me sorprendí al encontrarlo ya despierto, sentado en su cama, mirando la pared con expresión extraña. Le pregunté si se sentía bien. Asintió sin mirarme. Le dije que mamá quería que nos apuráramos para llevarla al aeropuerto. Alan se levantó en silencio y fue directo al baño. Normalmente protestaba cuando lo despertaba temprano, especialmente en vacaciones escolares. Pero ese día nada. Solo obediencia silenciosa. Volví a la cocina. Fernanda estaba enviando mensajes en su teléfono con una intensidad que me pareció excesiva. Cuando me acerqué, guardó el celular rápidamente en su bolso. Me sonrió. Una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Me pidió un favor. Dijo que necesitaba que pasáramos por el supermercado de camino al aeropuerto, que se había olvidado de comprar algo para el desayuno de Alan durante la semana. Le dije que podía ir yo después de dejarla. Ella insistió. Dijo que era importante hacerlo ahora, que Alan necesitaba ciertas cosas específicas y ella quería asegurarse. Fue extraño. Fernanda nunca había sido tan específica con las compras del supermercado. Normalmente confiaba en que yo supiera qué comprar. Pero acepté. No tenía razón para cuestionar nada todavía. Alan bajó vestido y listo en tiempo récord. 10 minutos. Algo completamente fuera de lo normal en él. Fernanda lo miró con una expresión que no supe descifrar. Había algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? No lo sé. Pero estaba ahí. Nos subimos al carro. Fernanda adelante conmigo, Alan atrás. El trayecto comenzó en silencio. Yo intentaba hacer conversación, preguntando sobre las reuniones, sobre los clientes, sobre el hotel donde se hospedaría. Fernanda respondía con monosílabos. Miró por la ventana todo el camino, con el teléfono en la mano, esperando algo. Cuando llegamos al aeropuerto, ayudé a bajar su maleta. Ella nos abrazó a los dos rápidamente. Demasiado rápido. Como si quisiera irse ya. Le dije que tuviera cuidado, que nos llamara al llegar. Asintió, tomó su maleta y entró casi corriendo a la terminal. Alan y yo nos quedamos parados ahí unos segundos. Lo miré. Tenía los ojos vidriosos. Le pregunté si estaba triste porque mamá se iba. No respondió. Solo caminó hacia el carro y se subió en el asiento trasero. Arranqué. El silencio era denso,
incómodo, pesado. Intenté poner música. Alan me pidió que la apagara. Dijo que le dolía la cabeza. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Cada vez que lo miraba por el espejo retrovisor, lo encontraba con esa misma expresión perdida, como si estuviera procesando algo demasiado grande para su edad. No pude más. Me hice a un lado de la carretera, detuve el carro y me giré para mirarlo. Alan, dime qué te pasa. Desde esta mañana estás raro. Él bajó la mirada. Sus manos temblaban sobre sus piernas. Tragó saliva. Abrió la boca pero no salió nada. Esperé. No lo presioné. Algo dentro de mí ya sabía que lo que fuera que tuviera que decirme iba a destrozarme. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Papá, ¿podemos pasar la noche en otro lugar? No quiero volver a casa. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué, hijo? ¿Qué pasó? Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Vi algo esta mañana. Algo que no debía ver. Me quedé paralizado. ¿Qué viste, Alan? Él sollozó. Vi lo que mamá estaba haciendo. El mundo se detuvo. Las palabras de Alan resonaban en mi cabeza una y otra vez. Vi lo que mamá estaba haciendo. Traté de mantener la calma, de no dejarme llevar por el pánico que empezaba a trepar por mi garganta. Respiré hondo y puse mi mano sobre su hombro. Alan, mírame. Necesito que me cuentes exactamente qué viste. Con calma, sin miedo. Yo estoy aquí contigo. Mi hijo levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que no dejaban de caer. Se limpió la cara con la manga de su sudadera y comenzó a hablar entre sollozos entrecortados. Esta mañana, cuando bajé del cuarto, tú ya estabas en la cocina preparando el café. Mamá me había dicho anoche que necesitaba mi mochila deportiva, la roja, porque la iba a usar para su viaje. Yo la había dejado en su habitación hace unos días después de la práctica de fútbol. Asentí, animándolo a continuar. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo entrando despacio en mi pecho. Subí a buscar la mochila. La puerta del cuarto estaba un poco abierta, no cerrada del todo. Iba a entrar cuando escuché voces. Pensé que tal vez mamá estaba hablando por teléfono. Me asomé solo un poco, sin hacer ruido. Alan se detuvo. Su cuerpo temblaba. Le di tiempo. No lo apresuré. Sabía que lo que estaba a punto de decirme lo estaba destrozando tanto como a mí. No estaba sola, papá. Había un hombre con ella. En el baño. Los vi a través del espejo. Mamá estaba muy cerca de él. Demasiado cerca. Y él tenía su mano en la cintura de ella. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quería gritar. Quería romper algo. Pero tenía a mi hijo delante de mí, asustado, confundido, necesitando que yo fuera fuerte. ¿Viste quién era ese hombre? ¿Lo reconociste? Alan negó con la cabeza. No lo vi bien. Solo su espalda. Tenía camisa blanca. Cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, me asusté y me fui corriendo. Bajé las escaleras lo más rápido que pude sin hacer ruido. Por eso estaba en mi cuarto cuando tú subiste a despertarme. No me había vuelto a dormir. Solo estaba ahí sentado, tratando de entender qué había pasado. Todo empezaba a tener sentido ahora. La prisa de Fernanda. Su nerviosismo. La insistencia en que saliéramos temprano de casa. El maquillaje excesivo. La forma en que revisaba el teléfono constantemente. No era por el viaje. Era porque necesitaba que nos fuéramos. Necesitaba que dejáramos la casa vacía para que ese hombre pudiera irse sin ser visto. Por eso mamá te mandó a comprar esas cosas al supermercado de la esquina esta mañana. Pregunté, recordando de repente. Alan asintió. Sí. Me dijo que fuera a comprar pan y jugo. Pero cuando volví, solo había pasado como 10 minutos. Creo que ella pensaba que iba a tardar más. Por eso me pidió que comprara otras cosas también, cosas que ni siquiera necesitábamos. Quería que yo estuviera fuera más tiempo. La rabia empezó a mezclarse con el dolor. Mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, la madre de mi hijo, había traído a otro hombre a nuestra casa, a nuestra habitación, mientras yo estaba abajo preparando café como un idiota, sin sospechar nada. Papá, ¿hice algo malo al contarte?, preguntó Alan con voz temblorosa. Mamá es mamá.
No quiero que se pelee contigo. No quiero que se separen. Pero tampoco podía guardarme esto. Me estaba matando por dentro. Me giré completamente hacia él y lo abracé fuerte. Tan fuerte como pude. Mi hijo de 12 años no debería estar pasando por esto. No debería cargar con este secreto terrible que yo, como adulto, apenas podía procesar. No hiciste nada malo, Alan. Todo lo contrario. Hiciste lo correcto al decirme la verdad. Y escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Nada. ¿Me entiendes? Él asintió contra mi pecho. Nos quedamos así varios minutos. Yo tratando de controlar la tormenta que se desataba en mi interior. Él liberando todo el peso que había cargado solo durante horas. Cuando finalmente nos separamos, limpié sus lágrimas con mis manos. Lo miré a los ojos y tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Alan, necesito que me prometas algo muy importante. Cuando mamá llame, porque va a llamar en cuanto aterrice, vas a actuar normal. Le vas a decir que papá tuvo que ir al hospital de emergencia. Que me sentí mal en el camino de regreso y tuvimos que desviar. Nada más. No le cuentas lo que viste. A nadie. Ni a tus amigos, ni a la abuela, ni a nadie. ¿Puedes hacer eso por mí? Alan me miró confundido. ¿Por qué tengo que mentirle? Porque necesito tiempo para pensar. Para averiguar qué está pasando realmente. Y si mamá sabe que yo sé algo, va a cambiar su comportamiento. Va a ponerse en guardia. Necesito que ella se sienta segura, que crea que su secreto está a salvo. ¿Confías en mí? Mi hijo dudó unos segundos. Luego asintió despacio. Confío en ti, papá. Arranqué el carro nuevamente. Pero esta vez no íbamos a casa. Le dije a Alan que pasaríamos el día fuera. Que necesitábamos tiempo para procesar todo esto juntos. Conduje hasta un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin interrupciones. Mientras manejaba, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Fernanda me había traicionado de la peor manera posible. En nuestra propia casa. Con nuestro hijo a metros de distancia. La falta de respeto era abrumadora. El dolor era insoportable. Pero más fuerte que todo eso era la determinación que empezaba a nacer dentro de mí. No iba a confrontarla de inmediato. No iba a explotar en un ataque de rabia ciega. Iba a ser inteligente. Iba a averiguar toda la verdad. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Qué tan profunda era la mentira? Y cuando tuviera todas las respuestas, cuando tuviera pruebas concretas que no pudiera negar, entonces actuaría. Pero no antes. Mi teléfono sonó. Era Fernanda. Miré a Alan. Él entendió. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de contestar. Necesitaba controlar mi voz, asegurarme de que no saliera temblando ni llena de ira. Respiré hondo y deslicé el dedo sobre la pantalla. Hola, amor. ¿Ya llegaste? La voz de Fernanda sonó alegre, relajada. Demasiado relajada para alguien que acababa de cometer semejante traición hace apenas unas horas. Sí, acabo de aterrizar. El vuelo estuvo tranquilo. ¿Cómo están tú y Alan? ¿Ya llegaron a casa? Miré a mi hijo por el espejo retrovisor. Él me devolvió la mirada, esperando mi señal. Estamos bien. Bueno, en realidad tuvimos un pequeño contratiempo. Hubo un silencio del otro lado. Podía imaginar a Fernanda tensándose. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Alan está perfectamente. Me empecé a sentir mal en el camino de regreso. Un dolor muy fuerte en el pecho, dificultad para respirar. Alan se asustó mucho, así que nos desviamos al hospital. Estamos aquí ahora, en emergencias. Escuché cómo Fernanda tomaba aire bruscamente. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué te dijeron los doctores? Es grave. Su preocupación sonaba genuina. Eso me enfureció aún más. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo podía actuar como la esposa perfecta cuando hace unas horas tenía a otro hombre en nuestro cuarto? Todavía están haciendo estudios. Me hicieron un electrocardiograma, análisis de sangre. Dicen que podría ser estrés, tal vez algo relacionado con la presión. No lo saben con certeza aún. Dios mío, Tadeo, ¿quieres que regrese? Puedo tomar el siguiente vuelo de vuelta. No me importa perder las reuniones. Por un segundo, una parte diminuta de mí quiso creerle. Quiso pensar que tal vez Alan había malinterpretado lo que vio. Que había una explicación lógica.
Pero luego recordé los detalles. La prisa. El nerviosismo. El hombre en nuestra habitación mientras yo preparaba café sin sospechar nada. No, no. No es necesario. Probablemente me den el alta en unas horas. Alan está conmigo, estamos bien. Tú concéntrate en tus reuniones. Son importantes. Pero Tadeo. En serio, Fernanda. Estoy bien. Solo fue un susto. Probablemente cansancio acumulado. Tú sabes cómo he estado de estresado últimamente con el trabajo. Ella dudó unos segundos. ¿Puedo hablar con Alan? Le pasé el teléfono a mi hijo. Él lo tomó con manos temblorosas. Lo miré y le di un gesto de ánimo. Alan respiró hondo antes de hablar. Hola, mamá. No podía escuchar lo que Fernanda le decía, pero veía las expresiones de Alan. Asentía. Decía que sí. Que papá se veía un poco pálido, pero que los doctores dijeron que no era nada grave. Que estaba asustado, pero ya estaba más tranquilo. Mi hijo estaba mintiendo por mí. Un niño de 12 años tenía que mentir para protegerme de la verdad que su propia madre había creado. Eso me destrozó más que cualquier otra cosa. Después de unos minutos, Alan me devolvió el teléfono. ¿Quiere hablar contigo otra vez? Tomé el celular. Sí. Tadeo, prométeme que si empeoras o si los doctores dicen algo preocupante, me llamas de inmediato. Déjame al menos hablar con algún médico cuando salgan los resultados. Te lo prometo. Ahora ve, seguro tienes que dirigirte al hotel. No te preocupes por nosotros. Todo está bajo control. Nos despedimos. Corté la llamada y dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto. Mis manos temblaban. Alan seguía mirándome desde atrás. ¿Lo hice bien, papá? Lo hiciste perfecto, hijo. Perfecto. Conduje en silencio hasta un restaurante pequeño que conocía en las afueras. Un lugar tranquilo donde nunca íbamos, donde nadie nos conocía. Necesitábamos un espacio para pensar, para procesar, para planear. Nos sentamos en una mesa del fondo. Ordené comida aunque ninguno de los dos tenía hambre. Alan jugaba con la servilleta, doblándola y desdoblándola nerviosamente. Papá, ¿qué vas a hacer? Era una pregunta tan simple pero tan cargada de peso. Miré a mi hijo. 12 años. Todavía tan joven. Todavía necesitaba una familia estable, padres que lo amaran, una casa que sintiera segura. Voy a averiguar la verdad completa. Voy a descubrir quién es ese hombre, cuánto tiempo lleva esto pasando, qué tan lejos ha llegado todo. Y cuando tenga todas las respuestas, voy a tomar las decisiones correctas. Pero no voy a actuar impulsivamente. No voy a hacer algo de lo que me arrepienta después. ¿Van a divorciarse? La pregunta me atravesó como una bala. Alan me miraba con esos ojos que todavía conservaban algo de inocencia, esperando que yo pudiera arreglar esto de alguna manera. Esperando que su familia no se desmoronara. No lo sé, Alan. Honestamente no lo sé. Pero lo que sí te puedo prometer es que sin importar qué pase, tú y yo vamos a estar bien. Tú eres mi prioridad. Siempre. Llegó la comida. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo repasaba mentalmente los últimos meses, buscando señales que había ignorado. ¿Cuántas veces Fernanda había salido temprano del trabajo? ¿Cuántas reuniones de último minuto había tenido? ¿Cuántas noches había llegado tarde a casa oliendo a ese mismo perfume caro que usaba solo para ocasiones especiales? Las piezas empezaban a encajar. Los mensajes que borraba rápidamente. Las llamadas que tomaba en otra habitación. Las veces que ponía su teléfono boca abajo cuando yo entraba al cuarto. Todo había estado ahí, frente a mis ojos, y yo había elegido confiar en lugar de sospechar. Después de comer, le dije a Alan que iríamos a casa de mi madre por unos días. Ella vivía a 2 cuadras de nuestra casa, en una pequeña vivienda que yo le había comprado después de que mi padre murió hace 5 años. Noemí tenía 70 años pero seguía siendo fuerte, lúcida, con ese carácter firme que me había heredado. Conduje hasta allá. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa que se borró en cuanto vio nuestras caras. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Mamá, necesitamos quedarnos contigo unos días. Por favor no hagas preguntas ahora. Te explicaré todo cuando Alan no esté presente. Noemí nos miró a ambos, leyendo la situación con esa intuición de madre que nunca falla. Asintió y nos dejó entrar. Le dijo a Alan que podía ir al cuarto de huéspedes,
que ahí había una televisión y algunos libros. Mi hijo subió las escaleras despacio, arrastrando los pies. Cuando estuvimos solos, mi madre me sirvió café y se sentó frente a mí. Cuéntame. Y le conté. Todo. Cada detalle que Alan me había revelado. La traición. La mentira. El hombre en nuestra habitación. Las señales que había ignorado. Mi madre escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa expresión seria que ponía cuando algo realmente grave estaba pasando. Cuando terminé, ella tomó mi mano entre las suyas. ¿Qué necesitas de mí? Tiempo. Espacio para pensar. Un lugar donde Alan se sienta seguro mientras yo averiguo qué está pasando realmente. Lo tienen. Los dos pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten. Pero Tadeo, escúchame bien. Cuando descubras toda la verdad, cuando tengas todas las pruebas, necesitas actuar con la cabeza fría. No dejes que la rabia te controle. Piensa en Alan. Piensa en tu futuro. Asentí. Sabía que tenía razón. La ira era un fuego que podía consumirlo todo si no la controlaba. Pero también sabía que ese fuego, bien dirigido, podía ser la herramienta que necesitaba para limpiar mi vida de toda esta podredumbre. Esa noche, acostado en el sofá de mi madre mirando el techo, tomé la primera decisión concreta. Al día siguiente comenzaría a investigar. Contrataría a alguien profesional. Revisaría cuentas bancarias. Buscaría evidencia real y tangible. Fernanda creía que su secreto estaba a salvo. Creía que había sido lo suficientemente cuidadosa. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado a su propio hijo. Y ese error iba a costarle todo. A la mañana siguiente desperté temprano. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen que Alan me había descrito. Fernanda con ese hombre. En nuestra habitación. En nuestro espacio sagrado. La rabia volvía a subir por mi garganta como ácido, pero me obligué a respirar profundo. No podía dejarme consumir por la emoción. Necesitaba pensar con claridad. Bajé a la cocina. Mi madre ya estaba despierta, preparando café como lo había hecho toda mi vida. Me sirvió una taza sin decir nada. Nos sentamos juntos en silencio por unos minutos, escuchando el canto de los pájaros afuera. ¿Ya sabes qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Voy a contratar a un investigador privado. Necesito saber quién es ese hombre. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Si es solo un affair o algo más profundo. Mi madre asintió. Conozco a alguien. Un exdetective que ahora trabaja en casos privados. Se llama Ernesto. Es discreto, profesional y rápido. Le ayudó a la vecina cuando sospechaba que su socio le estaba robando dinero del negocio. Encontró todo en menos de una semana. ¿Puedes darme su número? Te lo paso ahora mismo. Pero Tadeo, estos servicios no son baratos. ¿Tienes suficiente dinero ahorrado? Pensé en nuestra cuenta conjunta. Fernanda y yo compartíamos las finanzas desde hace años. Teníamos ahorros, inversiones, una vida económica transparente. O eso creía yo. Ahora me daba cuenta de que probablemente había cosas que no sabía. Gastos ocultos. Retiros extraños. Tengo mi cuenta personal de cuando trabajaba freelance. Ahí hay alrededor de $8,000 que Fernanda no sabe que existen. Iba a usarlos para un viaje sorpresa en nuestro aniversario el próximo año. La ironía me golpeó como una bofetada. Había estado ahorrando en secreto para darle una sorpresa romántica a mi esposa. Y ella había estado usando nuestro matrimonio como fachada para verse con otro hombre. Mi madre me pasó el teléfono de Ernesto. Marqué de inmediato. Un hombre con voz grave y calmada contestó al tercer timbre. Buenos días. Habla Ernesto Villarreal. Buenos días. Mi nombre es Tadeo. Me dio su número Noemí Castillo. Necesito sus servicios. Es un caso de infidelidad. Me sorprendió su directividad. Supongo que después de años en este trabajo podía identificar el tono de desesperación en la voz de un hombre traicionado. Sí. Entiendo. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 3. Necesito que traiga toda la información que tenga. Fotos, números de teléfono, rutinas, cualquier detalle que pueda ayudar. Ahí estaré. Colgué y miré a mi madre. Ella puso su mano sobre la mía. Vas a superar esto. Eres más fuerte de lo que crees. Alan bajó una hora después. Tenía ojeras profundas. Claramente tampoco había dormido bien.
Le preparé el desayuno mientras mi madre lo entretenía con historias de cuando yo era niño. Intentaba mantener algo de normalidad para él, aunque la normalidad ya no existía. Después del desayuno, le dije a Alan que pasaría el día con la abuela, que yo tenía que resolver algunas cosas del trabajo y del supuesto problema de salud que habíamos inventado. Él entendió. Me dio un abrazo largo antes de que saliera. Ten cuidado, papá. Siempre, hijo. Salí de la casa de mi madre y conduje directamente a la nuestra. Necesitaba revisar algunas cosas antes de mi reunión con Ernesto. Necesitaba evidencia inicial. Algo concreto que él pudiera usar como punto de partida. Al entrar, la casa se sentía diferente. Vacía. Fría. Como si las paredes mismas supieran lo que había pasado entre ellas. Subí directamente a nuestra habitación. Abrí el armario de Fernanda. Revisé sus cosas metódicamente. Encontré 3 vestidos que no conocía. Vestidos caros, elegantes, de marcas que normalmente ella decía que eran demasiado costosas. Revisé las etiquetas. Todos comprados en los últimos 4 meses. Fui a su mesa de noche. Abrí el cajón. Había un perfume que nunca le había visto usar en casa. Lo destapé. Era el mismo olor que llevaba ayer en el aeropuerto. Un perfume diferente al que usaba normalmente conmigo. Bajé a mi oficina. Encendí la computadora y entré a nuestra banca en línea. Compartíamos las contraseñas. Nunca había tenido razón para sospechar. Pero ahora, mirando los movimientos de los últimos 6 meses, empecé a ver un patrón. Retiros en efectivo cada 2 semanas. Siempre la misma cantidad. $200. Suficiente para no llamar mucho la atención, pero lo suficientemente consistente para ser sospechoso. Sumando todo, habían salido casi $5,000 de nuestra cuenta en los últimos 6 meses. Dinero que ella había tomado y del cual nunca me había hablado. También había cargos en restaurantes caros. Lugares a los que nunca habíamos ido juntos. Facturas de hoteles en la ciudad. ¿Por qué necesitaría un hotel si vivíamos aquí? A menos que... Sentí náuseas. Imprimí todos los estados de cuenta. Los doblé y los guardé en un sobremanila. Evidencia número 1. Luego revisé su tarjeta de crédito personal. La que supuestamente usaba solo para gastos de trabajo. Ahí estaba. Cargo tras cargo en tiendas de ropa cara. Joyerías. Restaurantes. Algunos de esos cargos eran en fechas donde ella me había dicho que tenía reuniones de trabajo hasta tarde. Imprimí todo. Lo guardé en el sobre. Busqué en su closet nuevamente. Esta vez con más cuidado. Detrás de unas cajas de zapatos encontré una caja pequeña que no reconocía. La abrí. Dentro había un collar de plata con un dije en forma de corazón. No era algo que yo le hubiera regalado. Le di vuelta al dije. Había una inscripción, para siempre. M. Un nombre que empezaba con M. Martín. Marco. Podía ser cualquiera. Pero ahora tenía una inicial. Tomé fotos del collar desde todos los ángulos. No lo saqué de la caja. Necesitaba que Fernanda creyera que todo seguía intacto. Eran las 2 de la tarde. Tenía 1 hora antes de mi reunión con Ernesto. Decidí hacer una última cosa. Llamé a la compañía de teléfono y solicité los registros detallados de llamadas de la línea de Fernanda de los últimos 6 meses. Me dijeron que necesitaban una autorización especial. Les expliqué que era el titular de la cuenta, que pagaba todas las facturas, que necesitaba esa información por razones legales. Después de 20 minutos de insistencia, aceptaron enviarme los registros por correo electrónico en las próximas 24 horas. Con toda esa información recopilada, conduje hasta la oficina de Ernesto. Estaba en un edificio viejo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. 3er piso, oficina 305. Toqué la puerta. Una voz me invitó a pasar. Adentro encontré a un hombre de unos 60 años, cabello gris, lentes de lectura colgando de su cuello, expresión seria pero amable. Tadeo, supongo. Sí. Gracias por recibirme con tan poco tiempo. Siéntese. Cuénteme todo desde el principio. Y eso hice. Le conté sobre Alan. Sobre lo que vio. Sobre la mañana extraña. Sobre Fernanda y su comportamiento. Le mostré los estados de cuenta. Las fotos del collar. Le hablé sobre los registros de teléfono que estaban por llegar. Ernesto escuchó todo sin interrumpir, tomando notas en una libreta vieja. Cuando terminé,
Se recostó en su silla y me miró por encima de sus lentes. Su esposa ha sido descuidada. Eso es bueno para nosotros. Tiene un amante y no ha sido particularmente cuidadosa en ocultar las evidencias. Basado en lo que me cuenta y en lo que veo aquí, mi estimación es que esta relación lleva entre 4 y 6 meses. Tiempo suficiente para que se sientan cómodos. Tiempo suficiente para que cometan errores. ¿Qué necesita de mí? Fotos de su esposa. Cualquier información sobre su rutina de trabajo. Nombres de colegas si los conoce. Y acceso a esos registros telefónicos cuando lleguen. Con eso puedo identificar al amante en menos de una semana. Después, depende de usted qué quiere que haga. Puedo simplemente darle la identidad o puedo conseguir evidencia fotográfica. Encuentros. Lugares. Fechas específicas. Quiero todo. Cada detalle. Cada prueba. Cuando confronte a Fernanda, no quiero que pueda negar nada. Ernesto asintió. Entiendo. Mi tarifa es de $2,000 por adelantado más gastos. Dependiendo de qué tan complicado se ponga el caso, podría necesitar otros 1,000 o 2,000 más. ¿Le parece razonable? Perfectamente razonable. Saqué mi chequera personal y le extendí un cheque por $3,000. Considere esto un adelanto. Haga lo que tenga que hacer. Ernesto tomó el cheque y me extendió un contrato simple. Lo leí rápidamente. Todo estaba en orden. Firmé. Una última cosa, dijo mientras guardaba el contrato. Durante esta investigación, es crucial que usted actúe completamente normal con su esposa. Nada de confrontaciones. Nada de comentarios sarcásticos. Nada que pueda alertarla de que usted sabe algo. ¿Puede hacer eso? Puedo. Bien. Le llamaré en cuanto tenga algo concreto. Mientras tanto, envíeme esos registros telefónicos apenas lleguen. Salí de la oficina sintiéndome extrañamente aliviado. Por primera vez desde ayer, sentía que tenía algo de control sobre la situación. No estaba solo. No estaba actuando impulsivamente. Estaba siendo metódico, inteligente, estratégico. Fernanda había jugado sucio. Había mentido, engañado, traicionado. Pero yo iba a jugar más inteligente. Y cuando llegara el momento de mostrar mis cartas, ella no tendría escapatoria. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. No por lo que estaba descubriendo, sino por lo que tenía que fingir. Fernanda me llamaba 2 veces al día desde su viaje. Por la mañana y por la noche. Cada llamada era una actuación perfecta de mi parte. Le contaba sobre mi supuesta recuperación del susto en el hospital. Le decía que los doctores habían confirmado que solo era estrés. Que Alan y yo estábamos bien, pasando tiempo en casa de mi madre para que ella me cuidara unos días. Fernanda sonaba aliviada. Preocupada pero aliviada. Me preguntaba por detalles de mi salud. Me recordaba que tomara mis vitaminas. Me decía cuánto me extrañaba. Y yo respondía con las palabras correctas, con el tono correcto, mientras por dentro se me revolvía el estómago. Alan también hablaba con ella. Mi hijo se había vuelto un actor sorprendentemente bueno. Le contaba sobre los juegos de mesa con la abuela, sobre las películas que veíamos juntos, sobre lo que comíamos. Nunca mencionaba la tensión. Nunca dejaba escapar ni un indicio de que sabíamos su secreto. El segundo día después de mi reunión con Ernesto, llegaron los registros telefónicos. Los descargué y los revisé inmediatamente. Ahí estaba. Un número que se repetía constantemente. Llamadas cortas durante el día. Llamadas más largas por la noche, generalmente después de las 11, cuando yo ya estaba dormido. El patrón era inconfundible. Le reenvié todo a Ernesto. Él me respondió 2 horas después. Ya tengo el número. Estoy trabajando en identificar al propietario. Le informo mañana. Esa noche casi no pude dormir nuevamente. Sabía que al día siguiente tendría un nombre, una cara, una identidad real para el hombre que había destruido mi matrimonio. A la mañana siguiente, Ernesto me llamó. ¿Puede venir a mi oficina? Tengo información. Llegué en 20 minutos. Entré a su oficina y él ya tenía varios documentos sobre su escritorio. Me senté frente a él y me preparé para lo peor. El número pertenece a un tal Martín Ruiz, 45 años. Trabaja en la misma empresa que su esposa. Gerente de ventas del departamento regional. Divorciado hace 2 años. Sin hijos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No era un desconocido.
Era alguien de su trabajo. Alguien que probablemente había conocido durante años. Alguien con quien compartía reuniones, almuerzos, proyectos. Y yo nunca sospeché nada. Ernesto deslizó una foto sobre el escritorio. Era una imagen impresa de una red social profesional. Martín Ruiz. Cabello oscuro, complexión atlética, sonrisa confiada. Se veía exitoso. Seguro de sí mismo. El tipo de hombre que probablemente sabía exactamente qué decir para conquistar a una mujer. Hay más, continuó Ernesto. Revisé sus movimientos bancarios también. Hace 3 meses alquiló un departamento pequeño en el lado norte de la ciudad. Un lugar discreto. Los vecinos dicen que casi nunca está ahí, pero cuando viene, siempre trae a la misma mujer. Fernanda. Le mostré una foto de su esposa a una de las vecinas usando como excusa una encuesta del edificio. Ella la identificó de inmediato. Dijo que la mujer de la foto viene regularmente los martes y jueves por la tarde. Se queda unas 2 o 3 horas y luego se va. Los martes y jueves. Los días que Fernanda supuestamente tenía reuniones con clientes importantes que se extendían hasta tarde. Los días que llegaba a casa después de las 8 de la noche, siempre con una excusa perfecta sobre el tráfico o la complejidad de las negociaciones. ¿Quiere que consiga evidencia fotográfica?, preguntó Ernesto. Puedo vigilar el departamento. Capturar imágenes de ellos entrando y saliendo juntos. Eso sería útil si está considerando un divorcio. Pensé en ello. Parte de mí quería ver las fotos. Necesitaba esa confirmación visual final. Pero otra parte de mí sabía que ya tenía suficiente. Los estados de cuenta. El collar. Los registros telefónicos. El testimonio de los vecinos. Todo apuntaba a la misma verdad horrible. Sí, quiero las fotos. Pero espere hasta que ella regrese de su viaje. Vuelve pasado mañana. Dele unos días para que retome su rutina normal. Entonces tome todas las fotos que pueda. Entendido. Algo más que necesite. Una cosa. Necesito saber si ese departamento está a su nombre o al de ella. Si ella ha puesto dinero en ese lugar. Ernesto tomó nota. Lo averiguo. Le tengo respuesta en 2 días. Salí de su oficina con una mezcla extraña de emociones. Tenía el nombre. Tenía la cara. Tenía la ubicación de su nido de amor. Cada pieza del rompecabezas estaba cayendo en su lugar. Y mientras más sabía, más me daba cuenta de cuán elaborada había sido la mentira. Esto no había sido un error de una noche. No había sido un momento de debilidad. Había sido una relación planeada, consistente, sostenida durante meses. Fernanda había construido toda una vida paralela mientras yo cuidaba de nuestro hogar, de nuestro hijo, de nuestra familia. Regresé a casa de mi madre. Alan estaba en el jardín jugando con el perro de la vecina. Al verme llegar corrió hacia mí. «Papá, ¿averiguaste algo?» No quería cargar a mi hijo con más detalles de los necesarios. Pero tampoco quería mentirle. Sí, ya sé quién es. Y estoy reuniendo toda la información que necesito. Pronto esto terminará, Alan. Te lo prometo. Mi madre salió de la casa limpiándose las manos en un trapo de cocina. Me miró y supo de inmediato que había novedades. ¿Encontraste algo? Todo. Encontré todo. Esa noche, mientras Alan dormía, le conté a mi madre cada detalle. El nombre de Martín. El departamento. Los encuentros regulares los martes y jueves. Las mentiras elaboradas. Mi madre escuchó con expresión cada vez más seria. Esa mujer te ha faltado el respeto de la peor manera posible, dijo finalmente. No solo a ti, a Alan, a esta familia. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Todavía no. Quiero tener todas las pruebas primero. Quiero estar completamente seguro de cada detalle antes de confrontarla. Porque cuando lo haga, no va a haber vuelta atrás. Se termina el matrimonio. Se termina todo. Mi madre asintió. Es lo correcto. No puedes seguir casado con alguien que te traiciona así. Pero Tadeo, piensa en Alan. Piensa en cómo vas a manejar esto con él. Va a necesitar mucho apoyo. Lo sé. Por eso quiero hacerlo bien. Sin gritos. Sin drama innecesario. Voy a confrontarla con las pruebas, voy a pedirle el divorcio, y voy a asegurarme de que Alan tenga la mejor vida posible después de esto. Al día siguiente, Fernanda me llamó más temprano que de costumbre. Sonaba emocionada. Amor,
Las reuniones salieron mejor de lo esperado. Cerramos 3 contratos grandes. Mi jefe está muy contento. Dice que probablemente me den un bono especial este trimestre. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás mejor? Mucho mejor. Creo que tu mamá tenía razón. Solo necesitaba descansar. Me alegro tanto. Mira, estaba pensando. Cuando regrese, ¿qué te parece si salimos a cenar? Tú y yo solos. Como en los viejos tiempos. Podemos dejar a Alan con tu mamá una noche. Necesitamos reconectarnos. La ironía era abrumadora. Ella quería reconectar mientras mantenía una relación con otro hombre. Quería salir a cenar conmigo como si nada estuviera pasando. Como si no hubiera estado en un departamento secreto con su amante apenas hace una semana. Claro. Suena bien. Perfecto. Te amo, Tadeo. Te extraño mucho. Las palabras me quemaron. ¿Cómo podía decir que me amaba? ¿Cómo podía pronunciar esas palabras mientras me estaba traicionando de la forma más vil? Yo también mentí. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared por largo rato. En 2 días Fernanda estaría de vuelta. En una semana tendría las fotos. En 10 días, tal vez 2 semanas, tendría todo lo necesario para confrontarla. Y entonces comenzaría el final. Pero antes de ese momento, necesitaba prepararme mentalmente. Necesitaba estar listo para ver su cara cuando le mostrara las pruebas. Necesitaba estar preparado para sus lágrimas, sus excusas, sus intentos de manipularme para que perdonara lo imperdonable. Porque iba a haber lágrimas. Iba a haber súplicas. Iba a haber promesas de cambio. Pero esta vez, nada de eso iba a funcionar. Esta vez, la verdad iba a ganar. Fernanda regresó un viernes por la tarde. Yo había vuelto a nuestra casa el día anterior para que todo pareciera normal. Limpié, ordené, incluso puse flores frescas en la mesa del comedor. Tenía que mantener la ilusión. Tenía que hacer creer que todo seguía igual. Alan se había quedado con mi madre. Le dije que era mejor así, que necesitaba hablar con su mamá a solas primero, preparar el terreno. Él entendió. Mi hijo de 12 años estaba mostrando una madurez que me partía el corazón. Escuché el carro de Fernanda entrar al garaje. Respiré hondo. Actúa normal. Actúa como el esposo que no sabe nada. El sonido de sus tacones contra el piso. La puerta abriéndose. Su voz llamándome. ¿Tadeo? Ya llegué. Salí a recibirla. Llevaba ese vestido gris que había usado el día que se fue. Su maleta rodaba detrás de ella. Me sonrió y caminó hacia mí para abrazarme. Tuve que obligarme a corresponder el abrazo. Su perfume me llegó directo a la nariz. Ese perfume que ahora sabía que no era para mí, que era para él. Te extrañé mucho, dijo contra mi pecho. Yo también. Se separó y me miró con preocupación genuina. ¿Cómo te sientes? ¿Te ves mejor? Menos pálido. Estoy bien. Fue solo estrés, como dijeron los doctores. Unos días con mi mamá y estoy como nuevo. ¿Dónde está Alan? Se quedó en casa de mi mamá esta noche. Pensé que podríamos tener la noche para nosotros. Como sugeriste. Sus ojos se iluminaron. Me parece perfecto. Déjame darme una ducha rápida y cambiaré de ropa. Luego podemos salir a cenar como planeamos. Subió las escaleras con su maleta. La escuché moverse por el cuarto, abrir el closet, entrar al baño. El agua de la ducha comenzó a correr. Me quedé abajo, apretando los puños, respirando profundamente. Esto era más difícil de lo que había imaginado. Estar cerca de ella, actuar como si nada, cuando cada fibra de mi ser quería gritar la verdad. Media hora después bajó. Llevaba un vestido color vino que le quedaba hermoso. Se había vuelto a maquillar. Olía a ese perfume caro otra vez. ¿Lista? Pregunté. ¿Lista? Fuimos a un restaurante italiano en el centro. Uno de nuestros favoritos. El lugar donde habíamos celebrado tantos aniversarios, cumpleaños, momentos importantes. Ahora estaba ahí, sentado frente a una mujer que ya no conocía, fingiendo que todo estaba bien. Fernanda habló animadamente durante la cena. Me contó sobre las reuniones, los clientes, los contratos cerrados. Habló sobre su jefe, sobre sus compañeros de trabajo. Nunca mencionó a Martín. Ni una sola vez. Como si él no existiera. Como si no fuera una parte enorme de su vida en este momento. Yo asentía, sonreía,
Hacía las preguntas correctas. Por dentro, cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo. Cada sonrisa era una mentira. Cada mirada supuestamente amorosa era una farsa. Tadeo, hay algo que quiero decirte, dijo de repente, tomando mi mano sobre la mesa. Mi corazón se aceleró. ¿Iba a confesarlo? ¿Finalmente iba a decir la verdad? ¿Qué pasa? He estado pensando mucho durante este viaje. Sobre nosotros. Sobre nuestra familia. Creo que hemos estado tan ocupados con el trabajo, con Alan, con la rutina, que nos hemos olvidado de nosotros como pareja. No podía creer lo que estaba escuchando. Quiero que recuperemos lo que teníamos. La conexión. La pasión. Quiero que volvamos a ser Tadeo y Fernanda, no solo mamá y papá. ¿Qué dices? Podemos intentarlo. Me miraba con esos ojos que una vez amé, esperando que le dijera que sí, esperando que cayera en su juego. Y en ese momento entendí algo. Ella no iba a confesar. Nunca lo haría. Iba a seguir mintiendo, manipulando, jugando con mis emociones hasta que yo decidiera terminar esto. Claro, dije finalmente. Podemos intentarlo. Ella sonrió. Apretó mi mano. Y siguió comiendo como si acabara de arreglar todos nuestros problemas con unas palabras bonitas. Regresamos a casa cerca de las 10 de la noche. Fernanda subió primero. Yo me quedé abajo un momento, tratando de controlar la tormenta que rugía dentro de mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ernesto. Mañana comenzamos vigilancia. Martes por la tarde estaré en posición. Respondí rápidamente. Perfecto. Manténgame informado. Subí al cuarto. Fernanda ya estaba en la cama, revisando su teléfono. Cuando entré, lo puso boca abajo rápidamente en la mesa de noche. Ese gesto que había hecho cientos de veces y que yo siempre ignoré pensando que eran cosas del trabajo. Me acosté a su lado. Ella se acurrucó contra mí. Buenas noches, amor. Me alegra estar en casa. Buenas noches. Esperé a que se durmiera. Su respiración se volvió profunda y regular. Me levanté con cuidado y bajé a mi oficina. Necesitaba aire. Necesitaba espacio lejos de ella. El fin de semana pasó lentamente. El sábado recogimos a Alan. Fernanda actuó como la madre perfecta. Preparó el desayuno favorito de nuestro hijo. Jugaron videojuegos juntos. Vimos una película en familia. Todo parecía perfecto desde afuera. Pero Alan y yo compartíamos miradas silenciosas. Él sabía. Yo sabía. Y ambos estábamos esperando que terminara esta tortura. El domingo, Fernanda sugirió que fuéramos al parque. Hicimos un picnic. Tomamos fotos. Sonreímos para la cámara. Fotos que probablemente subiría a sus redes sociales mostrando la familia perfecta. La vida perfecta. La mentira perfecta. Esa noche, después de acostar a Alan, Fernanda me buscó. Intentó ser cariñosa. Intentó acercarse de esa manera. Pero yo no pude. Inventé una excusa sobre estar cansado, sobre que todavía me sentía débil después del susto del hospital. Ella pareció decepcionada, pero no insistió. El lunes llegó. Fernanda se levantó temprano para ir al trabajo. Se arregló con cuidado especial. Más de lo normal para un lunes regular. Llevaba ese perfume otra vez. ¿Llegarás tarde hoy?, pregunté casualmente mientras tomábamos café. Probablemente. Tengo reuniones hasta las 6. Tal vez las 7 con el tráfico. Mentira. Era lunes. Según el patrón que Ernesto había descubierto, los martes y jueves eran sus días con Martín. Pero claramente estaba ampliando su calendario. No hay problema. Alan y yo cenaremos algo simple. Me besó en la mejilla y se fue. Escuché su carro salir del garaje. Inmediatamente llamé a Ernesto. Cambio de planes. Ella salió hoy más arreglada de lo normal. Creo que podría verlo hoy también. Entendido. Me muevo a la ubicación ahora. Si va al departamento, tendré las cámaras listas. El día se arrastró eternamente. Llevé a Alan a la escuela. Trabajé desde casa intentando concentrarme, pero mi mente estaba en otra parte. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de Ernesto. Acaba de llegar al departamento. Él llegó 5 minutos antes. Estoy tomando fotos. Sentí como si me hubieran vaciado el estómago. Era real. Estaba pasando en este momento. Mi esposa estaba con su amante mientras yo esperaba en casa como un idiota.
Una hora después, otro mensaje, salieron juntos. Más fotos. Se besaron en el estacionamiento antes de subir cada uno a su carro. Las fotos llegaron adjuntas. Y ahí estaba Fernanda y Martín, entrando juntos al edificio, saliendo horas después. Él con la mano en su espalda baja. Ella sonriendo de una manera que no me sonreía a mí hace meses. El beso en el estacionamiento. Largo. Apasionado. Sin ningún cuidado de quien pudiera verlos. Me senté en el piso de mi oficina con el teléfono en la mano, mirando esas fotos. Y algo dentro de mí finalmente se rompió. No de tristeza. No de dolor. De claridad absoluta. Ya no había dudas. Ya no había espacio para excusas o explicaciones. La evidencia estaba frente a mis ojos. Irrefutable. Innegable. Concreta. Era hora de terminar esto. Fernanda llegó a casa a las 8 de la noche. Entró con una sonrisa, disculpándose por llegar tarde. Dijo que las reuniones se habían extendido más de lo esperado. Dijo que el tráfico estaba imposible. Yo solo asentí. Y seguí actuando. Porque el martes vendría. Y el jueves también. Y Ernesto estaría ahí, capturando cada momento. Cada mentira. Cada traición. Cuando tuviera suficiente, cuando tuviera un registro completo e irrefutable, entonces actuaría. Y esta vez, cuando lo hiciera, sería definitivo. El martes llegó con una claridad dolorosa. Fernanda se levantó como siempre, se duchó, se arregló con ese cuidado especial que ahora reconocía demasiado bien. Bajó a desayunar y me besó la mejilla como si fuera el esposo que más amaba en el mundo. Hoy tengo reunión con clientes hasta tarde. Probablemente llegue después de las 9. Está bien. Alan y yo estaremos bien. Ella sonrió, tomó su bolso y su maletín, y salió. La vi irse desde la ventana. En cuanto su carro desapareció de la calle, llamé a Ernesto. Es martes. Ella acaba de salir. ¿Estás listo? Ya estoy en posición desde las 7 de la mañana. No me va a perder. Dejé a Alan en la escuela. Mi hijo me abrazó antes de bajarse del carro. Ya casi termina todo esto, ¿papá? Sí, hijo. Muy pronto. Durante el día intenté trabajar, pero era imposible concentrarme. Cada media hora revisaba mi teléfono esperando actualizaciones de Ernesto. A las 3:15 llegó el primer mensaje. Objetivo llegó al departamento a las 3:12. Sujeto masculino ya estaba esperando en el estacionamiento. Entraron juntos. Las fotos adjuntas eran devastadoras. Fernanda saliendo de su carro, Martín caminando hacia ella, abrazándola en medio del estacionamiento. Los dos entrando al edificio tomados de la mano como si fueran una pareja normal. Como si yo no existiera. Pasaron las horas. A las 6:30, otro mensaje de Ernesto. Salieron. Ella va directo a su carro. Él se quedó en el departamento. Tengo video de todo el encuentro desde diferentes ángulos. Las fotos de la salida eran igual de condenatorias. Fernanda arreglándose el cabello antes de subir a su carro. La expresión en su cara. No era la cara de alguien que acababa de tener una reunión de trabajo estresante. Era la cara de alguien satisfecho. Feliz. Alguien que acababa de pasar la tarde con su amante. Fernanda llegó a casa exactamente a las 9:10 de la noche. Entró disculpándose, diciendo que los clientes habían sido muy exigentes, que la reunión se había extendido demasiado, que estaba exhausta. ¿Cenaste? Le pregunté desde el sofá donde fingía ver televisión. Comí algo rápido en la oficina antes de la reunión. Voy a subir a cambiarme. Estoy agotada. La vi subir las escaleras. Escuché el agua de la ducha. Se estaba lavando. Lavando su perfume. Lavando cualquier rastro de él antes de acostarse a mi lado. La rutina era tan calculada que daba asco. El jueves se repitió exactamente el mismo patrón. Fernanda salió temprano con otra excusa de reuniones importantes. Ernesto estaba en posición. Las fotos llegaron. Entrada al departamento a las 3:15. Salida a las 6:30. El beso de despedida en el carro. Martín acariciando su mejilla. Fernanda sonriendo como si fuera la mujer más feliz del mundo. Ese jueves por la noche, después de que Fernanda se durmiera, bajé a mi oficina y revisé todo el material que Ernesto había recopilado. Había suficiente evidencia para hundir 3 matrimonios. Fotos con marcas de fecha y hora. Videos cortos de ellos entrando y saliendo.
Registros de los días y horarios exactos. Todo documentado meticulosamente. Llamé a Ernesto. Es suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¿Quiere que continúe vigilando? No. Ya terminaste tu trabajo. Envíame la factura final y todo el material en un USB. Lo necesito para mi abogado. Lo tendrá mañana. Tadeo, lamento que haya tenido que pasar por esto. Yo también. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad de mi oficina. Era viernes por la noche. Tenía todo. Ahora necesitaba el último elemento de mi plan. Necesitaba un abogado. Uno bueno. Uno que me ayudara a salir de este matrimonio con Alan protegido y mi dignidad intacta. El viernes por la mañana, después de dejar a Alan en la escuela, conduje hasta el bufete de abogados que mi madre me había recomendado. Era una firma especializada en divorcios. Pedí cita con la mejor abogada que tenían. Me dijeron que tenía un espacio disponible en 1 hora. Esperé en la recepción revisando mentalmente todo lo que iba a decir. A la hora en punto, una mujer de unos 50 años, elegante y con expresión seria, salió a recibirme. Soy la licenciada Susana Morales. Pase por favor. Entramos a su oficina. Me senté frente a su escritorio. Ella abrió una libreta y me miró directamente. Cuénteme su situación. Y le conté todo. Desde el momento en que Alan vio algo hasta las fotos que tenía en mi teléfono. Le mostré los estados de cuenta, los registros telefónicos, las fotos del collar, el material de Ernesto, todo. Susana revisó cada documento con atención profesional. Cuando terminó, se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Tiene un caso sólido, muy sólido. Con esta evidencia, podemos proceder con un divorcio express por causa de adulterio. Su esposa no va a tener mucho espacio para negociar. No quiero nada de ella. Solo quiero la custodia completa de mi hijo y salir de esto lo más rápido posible. Con la evidencia que tiene y considerando que su hijo fue testigo del comportamiento inapropiado de su madre, la custodia no debería ser problema. Especialmente si el niño expresa que quiere quedarse con usted. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Depende de qué tan cooperativa sea su esposa. Si ella acepta los términos, podríamos tener el divorcio finalizado en 3 o 4 meses. Si decide pelear, podría extenderse a 6 o 7. Pero con esta evidencia, le recomendaría que no peleara. No tiene caso. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Yo preparo toda la documentación del divorcio. Los papeles estarán listos en 1 semana. Usted decide cuándo quiere confrontarla y entregarle los documentos. Yo recomendaría hacerlo en un lugar neutral, con testigos si es posible, para evitar cualquier tipo de drama o situación volátil. Entendido. Una última cosa. ¿Su esposa sabe que usted está al tanto de la infidelidad? No. Ella cree que todo está normal, que su secreto está a salvo. Susana asintió con aprobación. Bien. Manténgalo así hasta el momento de la confrontación. Elemento sorpresa. No le dará tiempo de preparar una defensa o de mover activos financieros. Firmé el contrato de servicios legales. Pagué el adelanto. Salí del bufete sintiéndome extrañamente aliviado. Las piezas finales estaban cayendo en su lugar. En 1 semana tendría los papeles de divorcio listos. Entonces solo sería cuestión de elegir el momento perfecto para terminar con todo esto. Esa noche, Fernanda llegó temprano a casa. Era viernes y no tenía excusas de reuniones tardías. Preparó la cena. Nos sentamos los 3 en la mesa como una familia normal. Alan comía en silencio. Yo respondía a las preguntas de Fernanda con monosílabos. Ella parecía no notar la tensión. O tal vez sí la notaba pero la ignoraba. Después de la cena, mientras Fernanda lavaba los platos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Susana, la abogada. Revisando los documentos financieros que me envió, encontré algo interesante. Su esposa abrió una cuenta bancaria separada hace 6 meses. Una cuenta que usted no conocía. Ha estado depositando dinero ahí regularmente. Alrededor de $15,000 hasta ahora. Sentí la rabia subir otra vez. No solo me había traicionado emocionalmente, también estaba moviendo dinero a escondidas. Preparándose para algo. ¿Para dejarme? ¿Para tener un fondo con Martín? Respondí, ¿podemos incluir eso en el divorcio? Definitivamente. Ese dinero es parte de los bienes matrimoniales.
Tendrá que declararlo y dividirlo. Guardé el teléfono. Fernanda se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. ¿Estás bien? Te noto distante últimamente. La ironía de sus palabras casi me hace reír. Yo distante, cuando ella era la que tenía una vida completamente separada. Una relación paralela. Una cuenta bancaria secreta. Solo cansado del trabajo. ¿Quieres que hagamos algo especial este fin de semana? Podríamos ir a la playa. Los tres. Como familia. Como familia. Esas palabras que una vez significaron todo para mí ahora eran vacías. Huecas. Mentiras envueltas en buenas intenciones falsas. Tal vez. Ya veremos. Ella se recostó contra mí. Puso su cabeza en mi hombro. Y yo me quedé ahí, rígido, contando los días que faltaban para poder terminar con esta farsa. El fin de semana pasó en una nebulosa de falsas sonrisas y conversaciones superficiales. El lunes llegó y Fernanda volvió a su rutina. Trabajo. Supuestas reuniones. Llegadas tardías. Mentiras tras mentiras. El miércoles recibí el paquete de Ernesto. Un sobre grande con un USB y copias impresas de todas las fotos. Lo guardé en mi caja fuerte en la oficina. Evidencia resguardada. El jueves, Susana me llamó. Los papeles están listos. Puede pasar a recogerlos cuando quiera. Ya decidió cuándo va a confrontarla. Pensé en ello. Necesitaba el momento correcto. Un momento donde no pudiera escapar. Donde tuviera que enfrentar la verdad sin salidas fáciles. Pronto. Muy pronto. Y entonces se me ocurrió un plan. Un plan perfecto. Un plan que la pondría exactamente donde yo necesitaba que estuviera. El plan era simple pero efectivo. Necesitaba que Fernanda creyera que tenía el control total. Que su secreto seguía siendo secreto. Y necesitaba testigos para la confrontación. Personas que pudieran dar fe de todo lo que iba a pasar. Ese viernes por la noche, durante la cena, solté la carnada. Fernanda, tengo que hacer un viaje de trabajo la próxima semana. Martes y miércoles. 2 días completos fuera de la ciudad. Ella levantó la mirada de su plato. Vi un destello en sus ojos. Interés. Oportunidad. Ah, sí. ¿Para qué proyecto? Un cliente importante en la capital. Quieren que vaya personalmente a revisar unas propuestas. No puedo enviar a nadie más. ¿Y Alan? Pensaba dejarlo con mi mamá esos días. Ella está encantada de tenerlo. Dice que hace mucho no pasan tiempo juntos. Fernanda asintió despacio. Podía ver su mente trabajando. 2 días sin mí en casa. 2 días de libertad total. 2 días para estar con Martín sin restricciones. ¿Cuándo te vas exactamente? Martes muy temprano. Vuelo a las 6 de la mañana. Regreso el miércoles por la noche. Tarde. Probablemente después de las 10. Entiendo. Bueno, yo estaré bien. No te preocupes por mí. Sonreí. Por supuesto que estaría bien. Estaría mejor que bien. Estaría con él. Hay una cosa más, agregué, como si se me acabara de ocurrir. ¿Qué te parece si cuando regrese el miércoles hacemos algo especial? Tú y yo. Una cena romántica. Podríamos ir a ese restaurante nuevo del centro que querías probar. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría. Perfecto. El miércoles entonces. Todo estaba cayendo en su lugar. Fernanda pensaría que tenía el miércoles en la noche libre también. Pensaría que yo llegaría tarde. Y aprovecharía para ver a Martín una vez más antes de mi supuesto regreso. El fin de semana actué completamente normal. Incluso fui más cariñoso de lo usual. La confundí con atención y afecto. Quería que bajara su guardia completamente. Que no sospechara absolutamente nada. El lunes llamé a mi madre y le expliqué el plan completo. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. Es arriesgado, Tadeo. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo así? Necesito que vea que no puede mentirse a sí misma. Necesito testigos. Y necesito que esto termine de una vez por todas sin posibilidad de manipulación. Está bien. Yo estaré ahí. Y cuidaré de Alan durante todo esto. El martes en la mañana me levanté a las 5. Hice ruido al prepararme. Quería que Fernanda supiera que me estaba yendo. Ella se despertó cuando bajé con mi maleta. ¿Ya te vas? Sí. El taxi está por llegar. Cuídate.
Te llamo cuando aterrice. Me abrazó. Me besó. Me deseó buen viaje. Yo correspondí todo mientras por dentro sentía un vacío enorme. Salí de la casa con mi maleta. Pero no me fui al aeropuerto. Conduje directamente a casa de mi madre. Ella me estaba esperando con café caliente. ¿Todo listo?, preguntó. Todo. Ahora solo hay que esperar. Llamé a Fernanda 2 horas después, desde el teléfono de mi madre para que el identificador no mostrara mi ubicación real. Hola, amor. Ya estoy en la capital. El vuelo fue tranquilo. Te llamo en la noche. Perfecto. Que te vaya bien en tus reuniones. Colgué y miré a mi madre. Ahora empieza la cuenta regresiva. Durante el día, Ernesto me mantuvo informado. Fernanda salió de casa a las 2 de la tarde. Fue directamente al departamento de Martín. Él ya la estaba esperando. Las fotos llegaron puntuales. Entrada a las 2:15. No salió en todo el día. A las 8 de la noche le mandé un mensaje: todo bien por acá. Las reuniones fueron largas. Voy a cenar algo y directo al hotel. Estoy exhausto. Te amo. Ella respondió casi inmediatamente: yo también te amo. Descansa. Mañana hablamos. Mañana. Mañana cuando creyera que yo seguía fuera de la ciudad. Mañana cuando pensara que tenía todo el día libre otra vez. Pero mañana sería el día en que todo se derrumbaría. El miércoles me levanté temprano. Recogí los papeles del divorcio que había dejado en la oficina de Susana el día anterior. Todo estaba ahí. Petición de divorcio por adulterio. Solicitud de custodia completa de Alan. División de bienes. Todo preparado. Todo listo. A las 10 de la mañana llamé a Fernanda. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Trabajando desde casa hoy. Tengo que terminar unos reportes. ¿Tú cómo vas? Excelente. Las reuniones salieron mejor de lo esperado. Mira, tengo buenas noticias. Terminamos todo más rápido de lo planeado. Voy a poder tomar un vuelo esta tarde. Llego como a las 5 en lugar de las 10. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que lo decía todo. ¿A las 5? Sí. ¿No es genial? Tendremos más tiempo para nuestra cena especial. Pensaba llegar directo del aeropuerto. ¿Te parece? Yo. Claro. Perfecto. Te veo a las 5 entonces. Colgué. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Tenía que cancelar sus planes con Martín. Tenía que inventar alguna excusa. Tenía que arreglar todo rápidamente. Pero yo tenía otros planes. A las 2 de la tarde, Ernesto me confirmó: objetivo acaba de llegar al departamento. Sujeto masculino la estaba esperando. Perfecto. Había caído en la trampa. No pudo resistirse. Pensó que tenía tiempo suficiente para verlo una vez más antes de que yo llegara a las 5. A las 3:30, recogí a mi madre. Le expliqué que necesitaba que viniera conmigo como testigo. Ella asintió, seria y determinada. Condujimos hasta nuestro vecindario. Estacioné a 2 cuadras de la casa. Esperamos. A las 4:15, mi teléfono sonó. Era Fernanda. Amor, se me complicó el día. Tuve que salir a una reunión de última hora. Voy a llegar un poco tarde a casa. ¿Puedes esperarme ahí? Llego en 1 hora máximo. Claro. Sin problema. Te espero. Colgué y miré a mi madre. Está mintiendo. Está con él en este momento. ¿Estás listo para esto, hijo? Más que listo. A las 4:30 conduje hasta mi casa. Estacioné en la entrada. Bajé con mi madre. Saqué mis llaves. Abrí la puerta principal. La casa estaba en silencio. Subí las escaleras despacio. Mi madre venía detrás de mí. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Cada paso que daba era un paso hacia la verdad. Hacia la libertad. Llegué a la puerta de mi habitación. Estaba cerrada. Puse la mano en la manija. Respiré hondo una última vez. Y la abrí. La escena frente a mí era exactamente lo que esperaba, pero aún así me golpeó como un martillo. Fernanda estaba ahí. Con él. En nuestra cama. En el espacio que habíamos compartido por 23 años. Los dos se congelaron al verme. El tiempo se detuvo. Fernanda se levantó de un salto, agarrando las sábanas para cubrirse. Su cara pasó del shock al terror en un segundo. Tadeo, esto no es.
¿Qué es lo que parece? Terminé la frase por ella. Mi voz salió sorprendentemente calmada. Fría. Porque desde donde estoy parado, parece exactamente lo que es. Martín se había levantado también, buscando su ropa desperdigada por el cuarto. Parecía un animal atrapado buscando una salida. Señor, yo puedo explicar. No lo interrumpí. No puedes. Y no me interesa tu explicación. Tienes exactamente 2 minutos para vestirte y salir de mi casa, antes de que llame a la policía. Él no necesitó que se lo repitiera. Se vistió con una velocidad impresionante y salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras y escuché la puerta principal cerrarse. Me quedé ahí, parado en el umbral de mi propia habitación, mirando a la mujer con la que había construido una vida entera. Fernanda lloraba ahora. Lágrimas corriendo por su rostro, tratando de hablar entre sollozos. Tadeo, por favor. Podemos hablar. Puedo explicarte. Fue un error. Un terrible error. No significa nada. Saqué el sobremanila de mi chaqueta. El que contenía los papeles del divorcio. Lo puse sobre la cama. No significa nada, repetí sus palabras. 6 meses de mentiras. Encuentros regulares. Una cuenta bancaria secreta. Traer a ese hombre a nuestra casa mientras nuestro hijo estaba aquí. Nada de eso significa nada. Ella miró el sobre. Luego me miró a mí. ¿Qué es eso? Papeles de divorcio. Fernanda abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los papeles rápidamente. Petición de divorcio por adulterio. Custodia completa para mí. División de bienes. Cada página era una sentencia. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia mí con una expresión de desesperación absoluta. Tadeo, por favor. No tiene que ser así. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Pienso en Alan. En nuestra familia. ¿Ahora piensas en Alan? Mi voz subió por primera vez. ¿Ahora que te atrapé? Porque no pensaste en él cuando trajiste a ese hombre a nuestra casa. No pensaste en él cuando decidiste mentirle durante 6 meses. Y definitivamente no pensaste en él cuando lo mandaste al supermercado para que no te viera con tu amante. Fernanda se quedó paralizada. ¿Cómo sabes? Alan te vio. Esa mañana que te fuiste de viaje. Vio a ese hombre en nuestra habitación. Vio lo que estabas haciendo. Un niño de 12 años tuvo que cargar con ese secreto porque su propia madre lo puso en esa situación. Las lágrimas de Fernanda se intensificaron. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Dios mío. Alan lo sabe. Mi hijo lo sabe. Sí. Y me lo contó porque no podía seguir guardando ese secreto. Porque confió en mí para hacer lo correcto. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Mi madre, que había permanecido en silencio todo este tiempo en el pasillo, entró a la habitación. Su presencia le confirmó a Fernanda que no había manera de negarlo. Había un testigo. Todo esto era real. Fernanda, dijo mi madre con voz firme pero no cruel, necesitas vestirte y dejar esta habitación. Tadeo y yo tenemos que hablar de los siguientes pasos. Fernanda se vistió rápidamente, todavía llorando. Antes de salir se giró hacia mí una última vez. ¿Puedo hablar con Alan? ¿Puedo explicarle? No. Alan se queda conmigo. Tú te vas. Esta misma noche. Puedes recoger tus cosas mañana cuando yo no esté aquí. Pero esta noche te vas. ¿A dónde voy a ir? No lo sé. Tal vez con Martín. Tal vez al hotel. No es mi problema. Pero no te quedas aquí ni una noche más. Ella salió de la habitación destrozada. La escuché bajar las escaleras. Escuché cómo recogía algunas cosas. Escuché la puerta principal cerrarse. Y entonces fue silencio. Me senté en la cama. La misma cama donde la había encontrado con él. Mi madre se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien, hijo. Fue duro pero necesario. ¿Por qué no siento nada, mamá? Debería estar destruido. Furioso. Pero solo me siento vacío. Porque ya procesaste el dolor estos últimos días. Ya lo viviste todo en tu mente. Esto era solo la confirmación final. Ahora viene la parte de sanar. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. No podía estar en esa habitación. Al día siguiente contraté a unos trabajadores para que sacaran toda la cama, el colchón, las sábanas. Todo. Doné algunos muebles. Tiré otros.
Necesitaba borrar ese espacio. Reconstruirlo desde cero. Los días siguientes fueron un torbellino legal. Fernanda contrató un abogado que intentó negociar mejores términos. Pero Susana fue implacable. Teníamos toda la evidencia. Fotos, videos, testigos, registros bancarios. No había espacio para negociación. La parte más difícil fue con Alan. Una noche, una semana después de todo, nos sentamos juntos en la sala. Solo él y yo. Papá, mamá va a volver. No, hijo. Mamá y yo nos vamos a divorciar. Ya no podemos estar juntos después de lo que pasó. ¿Es mi culpa? ¿Por haberlo contado? Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. Alan, mírame. Nada de esto es tu culpa. Absolutamente nada. Tú hiciste lo correcto al decirme la verdad. Lo que pasó entre tu mamá y yo es responsabilidad de ella, no tuya. ¿Me entiendes? Él asintió, pero las lágrimas empezaron a caer. La extraño. Sé que hizo algo malo, pero es mi mamá y la extraño. Está bien extrañarla. Ella sigue siendo tu mamá y siempre lo será. Vas a poder verla. Van a poder hablar. Pero ella y yo ya no podemos estar juntos. Eso no significa que ella te ame menos o que tú no puedas amarla. Lo abracé mientras lloraba. Mi hijo estaba sufriendo las consecuencias de decisiones que nunca debió presenciar. Pero iba a asegurarme de que tuviera todo el apoyo que necesitara para superarlo. 2 meses después, el divorcio se finalizó. Fernanda aceptó todos los términos. Sabía que no tenía opciones. Yo obtuve la custodia completa de Alan con visitación supervisada para ella los fines de semana. La casa quedó para nosotros. Los ahorros se dividieron equitativamente después de que ella devolviera el dinero de la cuenta secreta. Fernanda intentó hablar conmigo varias veces durante ese periodo. Llamadas, mensajes, correos electrónicos pidiendo perdón, diciendo que había cometido el peor error de su vida, que me amaba, que quería otra oportunidad. Nunca respondí, no porque fuera cruel, sino porque no había nada que decir. Las acciones tienen consecuencias. Y ella tendría que vivir con las suyas. Un sábado por la tarde, 3 meses después de que todo terminara, Alan y yo estábamos en la cocina preparando la cena juntos. Estábamos haciendo pasta, su favorita. Puso música en el parlante. Reímos cuando accidentalmente tiró harina en el piso. En ese momento me di cuenta de algo. Estábamos bien. No perfectos. No sin cicatrices. Pero estábamos bien. Alan sonreía más. Dormía mejor. La tensión que había cargado durante meses se había ido de sus hombros. Papá dijo mientras revolvía la salsa, gracias por creerme. Por hacer lo correcto. Siempre voy a creerte, hijo. Siempre voy a protegerte. Eso nunca va a cambiar. Esa noche, después de que Alan se durmiera, me senté en el porche de la casa con una taza de café. Miré las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una mañana normal se había convertido en el inicio del fin de mi matrimonio. Pero también pensé en lo que había ganado. Autorrespeto. La confianza absoluta de mi hijo. La certeza de que había actuado con dignidad en la peor situación posible. No había gritado. No había sido violento. No había dejado que la rabia me controlara. Había sido inteligente, paciente, estratégico. Y al final, eso me había dado la victoria. No una victoria de venganza, sino una victoria de verdad y justicia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. ¿Cómo están? Respondí, estamos bien. Mejor cada día. Y era verdad. Cada día era un poco mejor. Cada día Alan y yo construíamos una nueva normalidad. Una basada en honestidad. En comunicación. En amor real, no en mentiras disfrazadas de familia perfecta. Fernanda eventualmente se mudó con Martín. Escuché por ahí que la relación no duró mucho. Aparentemente, lo que funcionaba como un affair secreto no funcionaba como una relación real. No me sorprendió. Lo que se construye sobre mentiras rara vez dura. Alan la veía los fines de semana cuando ella lo solicitaba. A veces volvía triste. A veces confundido. Pero siempre hablábamos. Siempre procesábamos juntos lo que sentía. Y poco a poco, él también estaba sanando. Una noche, casi 6 meses después del divorcio, Alan entró a mi oficina mientras yo trabajaba. Papá, ¿puedo preguntarte algo?
Claro, hijo. Siempre. ¿Crees que algún día vas a volver a confiar en alguien? ¿A enamorarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ella por un momento. Honestamente no lo sé. Tal vez algún día. Pero ahora mismo, mi prioridad eres tú. Asegurarme de que estés bien. De que crezcas sabiendo que mereces respeto y honestidad en todas tus relaciones. ¿Te arrepientes de haberte casado con mamá? No. Porque ese matrimonio me dio lo mejor de mi vida. Te dio a ti. Él sonrió. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. La vida no había resultado como la planeé. Mi matrimonio había terminado en traición y dolor. Pero también había aprendido lecciones invaluables. Sobre la importancia de la verdad. Sobre escuchar a tu intuición. Sobre proteger a quienes amas incluso cuando duele. Y sobre todo, aprendí que a veces el amor más importante que puedes dar no es el romántico. Es el amor de padre. El amor que protege. El amor que cree. El amor que actúa cuando es necesario. Alan me había confiado la verdad más difícil de su corta vida. Y yo había respondido protegiéndolo de la mejor manera que supe. Actuando con inteligencia. Con dignidad. Con fuerza. Y al final, eso era lo único que importaba. No la venganza. No el drama. Solo hacer lo correcto por mi hijo y por mí mismo. Porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Protegen, creen, actúan. Y nunca, jamás, dejan que las mentiras destruyan lo que realmente importa.